Buenos días a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, grupo D5AS de los sábados. Vamos a dar inicio el día de hoy con la octava clase con el tema el derecho probatorio, la cuarta parte. Vamos a concluir con referente a las pruebas que se enumeran en nuestro código procesal. Asimismo, vamos a tocar el tema de los alegatos y de la audiencia de citación para sentencia, que es ya lo último antes del dictado de sentencia por parte del juez. Bueno, recordemos que en esta clase de Derecho Procesal Civil habíamos visto el derecho probatorio, en qué consistía este, así como el procedimiento probatorio. Cuáles son las pruebas, cómo se ofrecen estas, cómo se preparan, cómo se desahogan. Bueno, en este caso nos habíamos quedado en la última clase con la prueba instrumental, que es la documental, y vimos qué tipo de documentos son los públicos, cuáles son los privados y los informes que deben de rendir las autoridades. Ahora vamos a entrar en estudio de otra de las pruebas que se conocen como los dictámenes periciales. Esto es muy importante hacerles ver que esta prueba, que también está relacionada en nuestro código de procedimientos civiles, en el artículo 291, en la fracción cuarta que prevé dictámenes periciales, cuando en un asunto se requiera el conocimiento técnico o científico sobre alguna cuestión, ahí es cuando va a intervenir un perito de acuerdo a la materia que se le requiera. Por ejemplo, si se está tramitando un juicio de paternidad, pues la prueba idónea en este caso es la prueba que se le conoce como la del ADN. Entonces, se requiere un perito, un genetista en este caso, para que se demuestre que si la parte que está alegando ser el padre efectivamente lo demuestre científicamente. Estos dictámenes son muy importantes porque van a ilustrar al juez para que pueda tener una idea sobre lo que va a determinar. Bueno, estos dictámenes periciales, según la doctrina, es el juicio que emiten las personas que cuentan con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de esclarecer alguno de los hechos, materia de la controversia, o sea, materia del juicio. Aquí la preparación del juzgador, el cual solo es o debe de ser un perito en derecho, no puede alcanzar el juez a dictaminar sobre materias científicas, técnicas. Por eso se tiene que apoyar con un perito, y por eso es muy importante la prueba conocida como dictamen pericial o prueba pericial. El autor, este señor Sergio de Pina y Castillo Larrañaga, menciona que los peritos pueden ser titulados, o sea, tienen que tener un título que ampare sobre la materia que versan, o bien pueden ser prácticos, uno de estos dos. Los peritos deben tener título si su profesión está legalmente reglamentada, pero pueden ser solo prácticos o personas, como se les conoce, entendidas en la materia, cuando la profesión no lo esté legalmente, o sea, en el aspecto de la reglamentación. Eso incluso está previsto en el artículo 342 del mismo Código Procesal del Estado de Quintana Roo. Bueno, también para la intervención del perito como prueba también se tiene que preparar. Cada parte dentro del tercer día va a nombrar un perito, a no ser que se pusieran de acuerdo para que se nombrara solo uno. El tercero en discordia será nombrado por el juez. Es muy importante destacar la figura del perito que se le conoce como tercero en discordia. Si en el juicio que tomamos como ejemplo, el de paternidad,
Si yo quiero acreditar que efectivamente yo soy el padre, pero la contraparte va a ofrecer otro peritaje, va a tratar de desvirtuar de que yo efectivamente soy el papá. Entonces, como van a haber dos peritajes distintos, bueno, va a haber una junta de peritos si no se llega a un consenso. Bueno, entonces ya el juez nombra por cuenta del juzgado un perito en donde va a determinar, bueno, quién tiene realmente la razón. Este es el perito llamado como tercero en discordia. Bueno, el juez también va a señalar el día, lugar, día y hora para que la diligencia se practique si el juez la debe presidir. En cualquier otro caso, va a fijar a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen. Los peritos primero tienen que ir, tienen que tomar su protesta de ley, tienen que acreditar, identificarse y acreditar que efectivamente son peritos en la materia que dicen ser. Eso es muy importante porque eso es lo que le va a dar validez al dictamen sobre el cual van a rendir la prueba pericial. Bueno, eso es lo referente a lo que son los peritos. Tienen un término también para ofrecer su dictamen y ese dictamen pues se englosa en el expediente respectivo. Otra prueba que también prevé nuestro Código Procesal es la que se le conoce como la inspección judicial. Ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos las pruebas directas, porque es el juez el que directamente va a examinar ya sea personas u objetos de manera directa para poder comprobar o corroborar o conocer sobre algún asunto de la controversia que se esté llevando en el juicio. Es la inspección judicial, también conocida como reconocimiento judicial. Este medio de prueba se encuentra previsto en los artículos 350 y 351 del Código Procesal en la materia. Después tenemos una de las pruebas muy básicas, importantes, elementales, que es la prueba testimonial, el testigo. Es muy importante el dicho del testigo, aunque esa declaración puede estar viciada algunas veces, ya sea por declarar cosas que no son o simple y sencillamente porque le una algún parentesco o alguna gratitud con la persona con la que va a deponer, pero lo que se busca con el testigo que declare sobre los hechos que realmente le constan y los haya presenciado, o sea, los haya visto. O sea, hay testigos también de oídas que sí les dan también cierto valor, pero el testigo presencial tiene un valor muy superior al del testigo de oídas. Y los testigos, según la clasificación que da este jurista Alcalá Zamora, dice que hay testigos por razón del nexo del testigo con el hecho y el número 2 por la función que desempeña el testigo. En este caso, retomamos, como lo dice este Alcalá Zamora, que con el primer criterio, por razón del nexo del testigo con el hecho, estamos hablando del testigo presencial, el testigo que a través de los sentidos ha podido ver, escuchar o oír el hecho sobre el cual va a declarar. Eso es muy importante. Bueno, aquí hay también un deber que nos impone la misma ley, el mismo derecho, que toda persona que tenga conocimiento de algún hecho que se esté investigando, o sea, materia en juicio, tiene el deber de declarar sobre el mismo. Sí es cierto que en la actualidad, como se han estado dando las cosas en materia sobre todo penal, que hay muchas personas que son testigos pero no quieren ir a declarar por miedo a que su testimonio, se involucre y vayan a tener una consecuencia incluso fatal por haber declarado contra alguna o varias personas. Esa es prueba, por eso la prueba testimonial es muy importante, pero el juez la debe que analizar bien y se le debe interrogar también exhaustivamente al testigo para saber qué tan cierto
es sobre lo que está declarando. Es la prueba testimonial. También tenemos como otro medio de prueba, después de la prueba testimonial, las fotografías, las copias fotostáticas y demás elementos materiales, cintas cinematográficas y todo, que también están contemplados como pruebas en el Código Procesal en la materia. Y en los artículos 369, 370 y 371 del Código Procesal en la materia de nuestro Estado lo mencionan, que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, copias fotostáticas, y quedan comprendidas dentro del término de las fotografías las cintas cinematográficas y cualquiera otras producciones fotográficas. Hay que señalar, incluso si se puede señalar el archivo donde se encuentre esa prueba, si no la puedes tú obtener, para que entonces por conducto del juzgado llegue la prueba al expediente. Después tenemos otra que ya habrán oído, que es la fama pública. Este medio de prueba no es una modalidad especial de la prueba testimonial y consiste, ¿en qué consiste la llamada fama pública? En la declaración que formulan determinadas personas que la ley cataloga como fidedignas, o sea, pruebas, o sea, son personas que su dicho o son consideradas personas que en sus declaraciones no queda lugar a duda por los antecedentes limpios que pueda tener una persona en cuanto a su modo de vivir, de actuar en sociedad, etcétera, sobre opiniones o creencias que han sido compartidas por la comunidad social, las cuales conciernen a los hechos controvertidos. O sea, esa declaración es muy importante para que declaren sobre determinada persona, que sepan, por ejemplo, que don Carlos X es una persona que saben que es hombre de familia, se dedica a su casa, no tiene vicios, se dedica a trabajar, si tiene alguna creencia religiosa, lo han visto actuar, lo han visto ayudar al prójimo. Entonces, es muy importante la declaración, sobre todo sobre cómo actúa la persona sobre la que van a declarar. Esto es la fama pública. Después tenemos otra prueba que son las denominadas presunciones. La presunción, según De Pina y Castillo Larrañaga, es una operación lógica, se hace en la mente, partiendo de un hecho conocido para que se llega a la aceptación, que incluso está probado, para llegar a otro desconocido o que es incierto. Se va a partir de un hecho que ya está probado, que se conoce, y de ahí se va a buscar una inferencia para buscar lo desconocido, lo que no se conoce. La presunción legal, hay una que se conoce como presunción legal, es la que la ley o el juez deduce de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro hecho desconocido. La que establece la ley se llama legal y la deducida por el juez se denomina humana. Aclaro, son dos, la presunción legal y la presunción humana. La presunción legal es la que infiere que viene de la ley, y la del juez es la que se le denomina como humana, pues va a inferir una persona. El juez es una persona, no hay que olvidar que es una persona física. Si el juez va a crear una presunción sobre que él considera que esto es así, tiene probado esto e infiere esto, bueno, eso lo está haciendo un humano, pues una presunción humana. Y si es una presunción que deriva de la ley, pues ya es una presunción legal. Bueno, también tenemos el sistema, ya una vez que se han desahogado todas estas pruebas, hay el sistema de apreciación probatoria. ¿Qué es esto? ¿Cómo el juez va a darle valor probatorio a cada una de las pruebas que se desahogaron? Eso es muy importante destacar, porque las pruebas deben generar convicción, o sea, convencer al juez de que los hechos ocurrieron de tal o cual forma o manera. Eso le va a permitir al juez poder determinar. Si ve que un testigo se contradijo mucho, pues no le va a dar valor probatorio. O si hay algún otro medio prueba, una fotografía que no prueba nada, prueba algo en el asunto, pues tampoco le va a dar valor probatorio.
Bueno, después tenemos, una vez que ya se cierra la etapa probatoria, se abre otra etapa que ya habíamos visto al inicio de nuestro curso, que es la etapa de alegatos, también conocida como etapa conclusiva, donde ambas partes van a presentar sus, vamos a decirle conclusiones, pero son sus argumentaciones sobre cada uno, sobre la pretensión que quieren acreditar ante el juez. Y eso se hace, pues es un repaso de hacer de lo que manifestaron en la demanda o en la contestación de la demanda o en la reconvención. Hay que hacer también valer las pruebas que cada uno ofreció y para demostrar los hechos que pretende cada uno según sea su interés. Y después tenemos el contenido de los alegatos, como se mencionaba, es un resumen, en una relación breve y precisa de los hechos, las pruebas desahogadas relacionándolo con el hecho si demostraron estos, el derecho que se va a aplicar y por lo tanto su argumento final, por así decirlo, que van a manifestar que lo han acreditado y por lo tanto pues se les debe dar la razón en la sentencia. Y antes de la sentencia, ya terminando esta etapa conclusiva, hay una audiencia que se le llama citación para sentencia, que es un acto procesal en virtud del cual el juzgador, una vez que ya se formularon los alegatos o las conclusiones, como ustedes le quieran llamar, pero más que nada los argumentos, o bien concluida la oportunidad procesal para hacerlo, da por terminada la actividad de las partes en el juicio, ya sea en su única instancia o si es la primera instancia, y les comunica que procederá a dictar la sentencia con todo el cúmulo de elementos que obran en el expediente. Ya en la próxima clase vamos a analizar lo que es la sentencia, el dictado de la sentencia y empezar a ver los medios de impugnación de esta, que el lógico los va a hacer valer la parte que no obtuvo a su favor la sentencia. Esto es todo por el momento y muy buenos días.